con la Agencia Catalana del Agua que lo financia. Es un proyecto que habla de 10 años de seguimiento porque comenzó el año 2000 en realidad, pero solo por la Agencia Catalana del Agua, que registra todas las incidencias que hay a nivel de costa en toda la costa catalana. Y desde el 2007 que ya se hace mayor énfasis en el tema de las medusas a través del proyecto del CSIC. Bueno, a nivel de introducción, hablar primero del tema de las medusas. Sabemos que es un tema de gran interés social, básicamente porque no hay medusas durante todo el año y no en todas las playas, ni en grandes cantidades. Pero basta que hayan pocas incidencias para que empiece a haber una gran alerta social y sobre todo a nivel mediático, de una forma que a veces no está regulado porque no siempre esto no siempre implica una gran alerta a nivel de que las medusas no todas pican, y por eso el proyecto se basa básicamente en la educación, en poder informar realmente lo que estamos teniendo en las playas, qué especies son las que preocupan y cuándo. Aquí podemos ver algunas fotografías de lo que se ha visto en los últimos años en el marco. Podemos ver algunas fotografías de lo que se ha visto en los últimos años en el marco del proyecto de 4 de las especies más comunes en la costa catalana, aun cuando aquí se ven especies que son tanto costeras como pueden ser costeras u oceánicas. Y aquí es cuando también hay un tema de lo que es los factores climatológicos locales que influyen en lo que las especies costeras, oceánicas, lleguen a la costa, como es el caso de la Pelagia noctiluca, que es la medusa rosa, que a nivel social y a nivel de playas es la que crea mayor impacto porque es la que tiene las picadas más fuertes y el mayor número de incidencias una vez acabada la temporada de baño. Y en cuanto a los efectos socioeconómicos que puede tener el tema de las proliferaciones de medusa y que cada vez está teniendo mayor impacto y cada vez se habla más a nivel mundial, tenemos la interferencia con el uso de playas debido principalmente a las picadas y al miedo que provoca la presencia de medusas en una playa, y por lo tanto puede estar afectando lo que es el turismo y la visita de gente a las zonas de recreación. Y además el tema de la interferencia con la pesca costera y en mar abierto. Aquí no solo porque las medusas cuando caen en redes de pesca afectan a nivel de producción, ya que los peces no tienen el mismo valor a la venta porque se ven afectados, las redes también se dañan de manera importante con el tema de los tentáculos que contienen las células venenosas, y además a nivel de salud los pescadores se ven bastante afectados porque les provoca también picadas y por lo tanto los inhabilita a continuar con su trabajo. Aquí podemos observar 2 fotografías que no son las clásicas que se ven del área de Japón, en zonas asiáticas donde han habido grandes problemas con proliferaciones. Estas han ocurrido precisamente aquí, en la Costa Brava el año pasado, donde vemos una gran cantidad de Rhizostoma pulmo que hace colapsar una red de pesquería, y una fotografía de Valencia con Pelagia noctiluca, que si observamos un gran porcentaje de lo que se ha obtenido en la red equivale más a medusas que a lo que era la especie objetivo, que es el pez comercial. Y por otra parte, que se está tomando bastante en consideración, tenemos la importancia para las pesquerías, ya que los animales gelatinosos, que incluye al grupo de las medusas principalmente, tienen un gran efecto tanto como competidores como depredadores de algunas especies comerciales de peces, porque muchos se alimentan de los huevos y larvas de peces y también a la vez compiten con los juveniles por el alimento que es el zooplancton. Y por eso también se ha culpado en algunos lugares del mundo a las proliferaciones de medusa por ser en el fondo culpables del colapso de las pesquerías, que disminuyen mucho cada año y a largo plazo se ven efectos importantes. Debido al gran interés social de este tema es que se plantean diversas opciones para intentar mitigar las proliferaciones de medusa en las zonas costeras. Pero la pregunta que existe es ¿cuáles de estas son realmente eficientes? En muchos lugares se plantea el hecho de colocar redes en las zonas de baño para poder evitar la llegada de las medusas a la costa, y por otra parte se habla de retirar las medusas de las zonas de baño. Ambas implican a nivel de logística y de económico recursos bastante elevados, que no siempre son la solución. Pueden ser una solución a corto plazo en el fondo, pero el problema sigue ahí latente. Por eso la importancia de realmente estudiarlo y llegar a conocer las especies a las que estamos enfrentando y saber cómo tratarlas. Es por eso que se crea el proyecto Medusa, y con el objetivo principal de mitigar el impacto social de la llegada de las medusas a las costas a través del conocimiento adecuado del fenómeno
y la educación ambiental, difusión de la información con una base sólida, porque existen, se pueden encontrar en internet o en muchos lugares a veces mucha información sobre cómo tratar las medusas, incluso las picadas, pero no siempre la información está con una base científica. Al no tener una base científica no siempre está real, o sea, no es siempre es real o 100% certera. Y por otra parte, brindar apoyo a los ayuntamientos costeros para afrontar esta temática, con formaciones, con charlas informativas y de esta manera empezar un poco a formar a la gente que trabaja en playa y de esa manera obtener una información mucho más real a lo largo de toda la costa de Cataluña. Las líneas básicas del proyecto están en la evaluación de las incidencias de las proliferaciones, establecer una red de vigilancia a lo largo de toda la costa, que cada vez trata de ser más amplia y cubrir más zonas, estudiar los factores principales que determinan la presencia de medusas en las costas y también se está haciendo ahora un poco en mar abierto, hacer investigación y seguimiento de la biología de las especies, de su ciclo biológico, para conocerlas y saber bien a qué nos enfrentamos, desarrollar nuevas herramientas tanto para la detección como la observación de medusas y poder con esto crear un mapa más real de lo que tenemos en la costa catalana, evaluar el riesgo de presencia de medusas y esto lo hacemos también de alguna manera, por lo que les decía que no todas son peligrosas y también depende de la cantidad de especies que encontremos y en dónde estén localizadas. Entonces, por eso que se elabora también recomendaciones y protocolos de actuación, tanto a la hora de encontrarnos frente a la presencia de medusas en playas y también frente a las picadas, porque eso, actuar con rapidez y eficacia, mejora mucho las consecuencias posteriores. Y la preparación y ejecución de cursos formativos y jornadas divulgativas, que sabemos que es uno de los puntos esenciales para empezar a tener la información más adecuada. El esquema de proceso de información del proyecto se basa en dos partes, en lo que es la Agencia Catalana del Agua, el Instituto de Ciencias del Mar, que el ACA, a través de inspectores y de una avioneta que recorre durante la temporada de baño la costa 2 veces al día, detectando todo lo que son las incidencias a nivel de costa, pero también la presencia de medusa. Y toda esta información llega al ACA y luego al Instituto de Ciencias del Mar, donde es procesada y analizada para ser ingresada en la base de datos. Pero por otra parte contamos con el apoyo de los ayuntamientos, que cada año se van sumando más ayuntamientos al proyecto para facilitarnos información, con los servicios Salvamento y Socorrismo como la Cruz Roja y voluntarios, que también son cada vez más los interesados en participar, en enviarnos información respecto a la presencia de medusas. Todo esto luego ingresa a la base de datos, que es la que estamos construyendo hace ya bastantes años y que se está solidificando cada vez más, a la vez con no solo la presencia de medusas, sino también con todo lo que es los factores climatológicos que pueden estar influyendo y en la presencia de si hay o no avistamiento de medusa y también que los datos la base de datos que se está creando es muy amplia en el sentido que también se considera las especies, se recolecta la información mes a mes, por lo tanto tenemos la fluctuación anual e interanual. Y también las zonas geográficas, que también tienen alguna influencia dependiendo de las características locales del clima. Y bueno, el bloque de información que está relacionado con la observación de medusas se divide en la red de observadores, que es cada vez más amplia, con más gente, se está solidificando cada año más, y con nuevas herramientas, que la idea de las nuevas herramientas también es poder intentar cuantificar también el tema, poder cuantificar la presencia de medusas en las playas y con esto lograr crear un mapa a lo largo de la costa catalana mucho más real con la información que contamos. Estudiar las relaciones causa-efecto para poder determinar las posibles causas de estas proliferaciones es lo que nos lleva también a hacer los estudios biológicos y poder determinar los ciclos de vida de las distintas especies y con esto poder saber por qué una aparece en determinada época, qué es lo que está influyendo en su ciclo reproductivo y cómo es que se mantienen durante todo el año algunas especies y otras no. Que en realidad, bueno, luego cuando veamos más lo del ciclo, podemos ver que en realidad las medusas están presentes durante todo el año, lo que pasa es que en alguna temporada no se ven porque están en una fase que es una fase bentónica, que se encuentran fijas a un substrato y por eso no las vemos en superficie. La colaboración funciona principalmente con charlas informativas y formativas, tanto de nosotros asistir a un lugar donde se requiera dar esta información o invitarlos también al Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona
donde se tienen los acuarios, los cultivos de medusas, se puede observar las medusas que las criamos, o sea, se han completado los ciclos, o sea, se ve desde una larva de medusa hasta una medusa adulta, y abierto a todo público, desde colegios, ayuntamientos, gente que trabaja en las playas, que es lo que es muy importante, que se sepa en el fondo que la información sea realmente buena a nivel de reconocer una especie y saber diferenciarla una de otra, porque todas tienen efectos distintos. Y este año se comenzó con una campaña divulgativa, una exposición itinerante de medusas que se hizo a nivel de playa en algunos ayuntamientos, con la idea de llevar acuarios, que la gente pudiera acercarse, le perdiera un poco el miedo al tema de las medusas, aprendiera a conocerlas, a saber un poco más y darse cuenta que al final también son animales que son parte del ecosistema, que tienen que estar, que viven en el mar y en el fondo, y que hay que aprender a convivir cuando realmente no tienen un efecto que sea muy importante a nivel de salud. Aquí es la guía de medusas, esto que se elabora cada año como una forma de divulgar y de poder dar un poco de formación al público, y cada año se va actualizando dependiendo de la cantidad o especies de medusas que se consideren importantes. Es verdad que este año contamos con 3 especies, porque 2 principalmente son especies invasoras, que también se consideran a la hora de seguir elaborando el material y de dar las charlas divulgativas. ¿Por qué? Porque como sabemos que en el tema marino, el tema de especies invasoras está cada vez tomando más importancia, porque ya en poco tiempo han habido muchas especies que han logrado asentarse en lugares donde están provocando algún daño a nivel ecológico y también puede ser a nivel económico. Entonces es importante detectarlas a tiempo, porque después tratar de erradicar una especie es muy complejo. Pero si se detecta a tiempo, se puede estudiar y saber realmente cuáles son las causas, o sea, lo que puede estar causando este posible asentamiento, y por lo tanto facilitar el trabajo posterior. Aquí se puede ver como las fichas anteriores, cómo han ido evolucionando. Esta fue la primera que se hizo, y no es que hoy día tengamos 4 especies más y que hayan aumentado tanto en 4 años. Simplemente que cuando se comenzó el proyecto se habló de la cantidad de medusas o de especies que habían diversas de acuerdo a la literatura y lo poco que se sabía. Y sin embargo, cuando se empezó a trabajar de una manera más exhaustiva en el tema, nos dimos cuenta de que en realidad hay bastantes más especies que no estaban catalogadas o no estaban registradas en esta zona como que era su distribución geográfica normal. Estas son las fichas de recogida de datos que rellenan los ayuntamientos, los servicios de salvamento y socorrismo. Existe una semanal y una diaria, y aquí es donde se recoge la información de meteorología, factores ambientales, la especie de medusa en caso de que haya un avistamiento positivo, el número de especies, intentando mantener no siempre se pueden contar cuando son encambres muy grandes, pero al menos estimarlo, y también el tamaño de las especies, porque eso también nos va indicando la evolución, el ciclo biológico anual de cada una. Y hablando un poco de las especies de interés, como son bastantes y no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar en detalles, pero también andamos con algunas guías de identificación por si alguien después está interesado, donde sale más información, los colores, medidas, etc. Y esta sí es la Pelagia noctiluca, que es la que causa mayor número de incidencias durante la temporada de baño, porque aunque es oceánica, llega a la costa en grandes enjambres, y entonces provoca una picada bastante dolorosa e importante a nivel de lo que es la salud. Nunca es grave, aunque podría serlo en caso de que alguien presentara una alergia, pero eso es lo mismo que podría darse en una picada de mosquito o en una picada de abeja. El caso del tema de las medusas va mucho en la especie de la medusa, el veneno que tenga, pero también en la reacción propia de cada persona, que puede ser totalmente distinta dependiendo de cada una. Sabiendo sí que siempre hay gente de mayor riesgo, como es el caso de los adultos mayores o de los niños. Luego Cotyloryza tuberculata, que es la que se está viendo más o menos ahora ya a finales de agosto, principios de septiembre. Durante septiembre y ahora todavía se ve alguna en algunas zonas de playa. Huevo frito. Esta es de peligrosidad baja en realidad, no pica. Rizostoma pulmo, que es la que quizás fue la más abundante este verano, aunque todavía estamos analizando los datos, pero es la que hemos tenido mayor cantidad de observaciones. Aquaria forscalia, que hace un par de años no era muy común en la costa catalana, y de cara a los últimos 2-3 años empieza a ser una especie bastante común. Chrysaora isocela, que en realidad aquí en la costa catalana tampoco es muy común, pero este año, por lo menos en mayo,
hubo una incidencia importante en lo que fue la costa de Alicante con esta especie, que se vieron enjambres grandes, tuvieron que hacer limpiezas de playa bastante exhaustivas para poder lograr quitar las toneladas de medusas que habían. Velela velela, que es totalmente inofensiva, que se ve en primavera. Charybdea marsupialis, esta tiene una particularidad que aparte pertenece a un grupo dentro de las medusas, a un grupo distinto que son las cubomedusas, y su picada es bastante importante. Es una medusa más bien pequeña y transparente que no es fácil de ver en el agua, como se ve en la fotografía se puede confundir bastante. No está en superficie, está más abajo en las zonas de algas o zonas más rocosas y por eso produce picadas que quizás a veces no se logra ver que fue una medusa. Hace algunos años se empezaron a detectar unas zonas donde la gente sí se empezó a ver una proliferación de esta especie y es por eso que nació el proyecto CuboMed, que es un proyecto de la Unión Europea del cual participamos y que se está haciendo un estudio y un seguimiento de esta especie en la costa de Alicante principalmente, aunque en la costa catalana ya se ha descrito el año pasado y este año en algunas zonas. Aurelia aurita, que es la medusa común en el mundo, pero aquí fue abundante, hoy ya no lo es tanto. Physalia physalis, la fragata o carabela portuguesa, que esta sí tiene un impacto bastante mayor a nivel de picada, pero que no es del Mediterráneo. Esta especie es propia del Océano Atlántico, pero en el verano, cuando empiezan a subir las temperaturas, logra pasar por el estrecho y alcanza algunas zonas del Mediterráneo. Se describe cada año, no muy abundante, pero se describe en la zona de las Baleares, algunos individuos, y hasta el año pasado, o sea, hasta el verano de este año no se había detectado nunca en la costa catalana. Y este año sí se observó también unos individuos aislados en la zona de Roda de Bará de la presencia de esta especie, que luego por evolución propia se muere, desaparece y hasta el próximo verano probablemente no vuelva a llegar por el estrecho. Nemiopsis lady es un organismo gelatinoso, pero no es una medusa en realidad. La diferencia es que en vez de contener células que tengan el veneno, contiene unas células que producen una sustancia pegajosa que lo hace para alimentarse. Entonces, totalmente inofensivo para el humano. El problema de esta especie es que es una especie introducida, que es nativa de la costa de América y ingresó a los mares de Europa en los años 80 en el Mar Negro y 10 años después de expandirse por esa zona, se describió, o sea, se describió un colapso de las pesquerías, principalmente de anchoa. Y se culpó a este animal que había logrado tener unas proliferaciones bastante grandes, había logrado expandirse en todo el Mar Negro, incluso haber pasado al Caspio. ¿Y por qué? Porque es un gran depredador y competidor, se alimenta de huevos y larvas de peces. El año 2009 se detectó, gracias a la colaboración con los ayuntamientos, por primera vez en la costa catalana en varios puntos, luego en el invierno desapareció, pero el año pasado, el 2010, ya se detectó en una zona más específica, que es la zona del delta del Ebro, principalmente en la bahía de Alfax. Y este año ya ha tenido bastante repercusión a nivel también de las mejilloneras, de los que están cultivando en esa zona, porque puede ser un competidor importante de los mejillones y logra reproducirse y alcanzar grandes dimensiones poblacionales. Y lo hemos visto de que le estamos haciendo un seguimiento mensualmente de hace ya un año y se ve que está realmente asentado en la zona porque está logrando reproducirse a temperaturas muy bajas, lo cual no es común en otras partes del mundo. Se ha visto el ciclo completo tanto en laboratorio como en la zona del delta. Y bueno, Eolindia fosfórica, que esta es una especie bastante inusual, pero este año han habido ya bastantes registros. Es difícil de detectar, también se encuentra en los fondos, es muy transparente, tiene una forma bastante curiosa, pero la picada es muy importante. Entonces, generalmente sabemos de su presencia debido a que la gente está presentando picadas y no se sabe qué es. Muchas veces, cuando se ha logrado investigar en la zona, se ha encontrado la presencia de esta medusa y coinciden los casos de las picadas con su presencia. Y finalmente, Filorrhiza punctata, esta especie también es otra invasora que también se detectó en la zona sur de Cataluña, pero solo el año pasado. La verdad es que ha causado también episodios importantes de invasión, sobre todo en el Golfo de México, pero aquí al parecer no logró establecerse ni reproducirse, aunque de momento estamos haciendo un seguimiento para saber realmente qué ha pasado con esta especie, si solo fue una introducción y desapareció o se va a asentar en la zona. Luego, para un poco hablar del tema del proyecto, de que la idea es estar colaborando siempre con otros proyectos a nivel mundial,
existen las iniciativas en otros lugares como Irlanda, Malta, y existe una iniciativa mundial que se llama Jelly Watch, que lo que hace es tratar de hacer participar al público en general con detectando o observando medusas en alguna playa y enviando la información para que sea procesada en una base de datos. De esta manera se puede obtener información de mayor cantidad de zonas a lo largo de la costa, tanto de española mediterránea como del resto del Mediterráneo, y de esa forma poder detectar presencias quizás antes no descritas o incluso detectar una especie invasora a tiempo. Este es el póster del Jelly Watch español, que en el fondo somos desde este año los representantes en España, que es el que se difundió durante todo este verano. Se trató de difundir a nivel de playas, a nivel de ayuntamiento, y la verdad es que ha sido bastante positivo. La información que hemos recibido ha sido muy abundante, y eso nos ha permitido también ampliar un poco a la hora de la recogida de datos. Este año contamos con la participación, colaboración de la revista Muy Interesante, que durante julio sacó todo un reportaje al respecto del proyecto Medusa, con un mapa donde muestra la costa española dónde se encuentran qué especie, y de esta forma también invitar al público general a participar. Está claro que recibimos información tanto de los ayuntamientos, de los servicios de salvamento y socorrismo, de los inspectores y la avioneta de la Agencia Catalana del Agua, de gente que ha leído quizás la revista o que ha escuchado en algún momento una de las charlas y quiere participar enviando información. Y obviamente no toda la información tiene el mismo valor a la hora de ser tratada y ser ingresada en la base de datos. Pero sí, porque una cuenta con formación, o sea, se le da formaciones a la gente, saben realmente diferenciar una especie de otra, pero por eso también se solicita que cada vez que haya información de un avistamiento venga acompañado de una foto, porque de esa manera también podemos corroborar lo que nos están diciendo y no caer en algún error de esa manera. Por lo tanto, se consideran todos a la hora de tratar los datos, pero de distinta manera. Y a modo de ejemplo, no vamos a hablar de resultados, pero a modo de ejemplo lo que se ha podido obtener durante 10 años, la presencia de medusas con el número de inspecciones que se ha hecho. Y claro, se puede ver que durante los años la presencia de medusas en la costa es bastante fluctuante, que de momento no se puede hablar de una tendencia, de una tendencia general en el fondo. Pero la idea es poder ampliar esta base de datos y de esa manera lograr en algún momento poder quizás crear predicciones o tal vez algún modelo que nos ayude a saber a qué nos enfrentamos los años siguientes. Los resultados mes a mes también se analizan y lo que, bueno, se ve muy bien, lo que más se puede ver es que prácticamente hay meses que se observa una mayor presencia de medusa. En este caso, en junio y septiembre son los meses con mayor cantidades, y aquí también es importante saber que no siempre se tratan por separado dependiendo de la especie que sea. Por eso también es bastante complejo, porque no se pueden agrupar todas como medusas en general y se tienen que tratar dependiendo de la especie que se trate. El caso de los ayuntamientos, cada año han participado más. El 2008, que ya hubo 13, el 2010 32, y a lo que va del 2011 hay 29 ayuntamientos participando. Hay más ayuntamientos, pero como todavía hay algunos que están todavía recogiendo información y no nos han enviado las fichas de datos, entonces todavía no han sido considerados. Pero lo importante es que se ha conseguido que el 90% de ellos envían la información principalmente durante julio y agosto, que es la temporada más importante, pero hay un 30% envían la información incluso desde mayo o hasta ahora, los primeros días de octubre, todavía seguimos recibiendo información de algunos ayuntamientos y servicios de salvamento y socorrismo. Como resultados totales, se logra también crear mapas con las zonas de riesgo, que se puede ver según la presencia y el tipo de especie, y de esta manera también estamos haciendo una ayuda a los ayuntamientos a saber de que hay zonas que son más propensas a presentar quizás mayor incidencia de medusa, y por lo tanto las medidas que tienen que tomar tienen que ser un poco más rigurosas. Con lo de las nuevas herramientas, esta es la avioneta que tiene la Agencia Catalana del Agua, que es la que recorre la costa 2 veces al día buscando todo tipo de incidencia, pero desde el año pasado que se intentó probar un sistema nuevo que ya se puso a punto y este año ha funcionado muy bien, y es localizar una cámara que lo que hace es capturar fotografías aéreas y de esa manera, mediante un software, ahí están las imágenes capturadas, mediante un software que se ha puesto a punto, lograr localizar cuando se trata de una u otra especie de medusa. No sirve para todas las especies porque depende del tamaño,
y de esta manera se logra cuantificar la presencia de medusas en la superficie y así poder dar mayor amplitud al tema de la base de datos. Por otra parte, es importante saber que, por ejemplo, especies como Pelagia, que decía que era oceánica, es una especie que en su biología se encuentra durante el día en el fondo marino. Durante la noche sube a alimentarse junto con el plancton y aquí es cuando entran los factores climatológicos en función de saber si de poder influir en que esta especie arribe o no a la costa. Porque si cuando está en superficie durante la noche los vientos soplan de mar a costa, entonces podrá atraer a las medusas a la costa y las encontraremos luego en grandes enjambres, produciendo el impacto que tiene, sobre todo en esta, que su picada es más importante. Pero si los vientos, como ha pasado un poco este verano, están soplando más en forma paralela a la costa, entonces evita que estas medusas lleguen y por eso las incidencias este año han bajado bastante y de hecho la presencia de esta especie ha sido detectada en pocas ocasiones comparadas con otros años. Por eso que, como necesitamos saber un poco qué especies tenemos afuera en mar abierto, se realizó también una colaboración con la empresa Balearia y se hacen 2 transectos al mes, tanto de noche como de día, desde las zonas de Barcelona, Alicante, Denia y Valencia, hacia las Islas Baleares, a cualquiera de las islas. Y de esta forma, durante el transecto, se van recogiendo toda la información de medusas con las coordenadas y los datos climatológicos y de esa manera podemos saber si cuando no hay una especie aquí, realmente poder cuantificar los enjambres que sí se encuentran en mar abierto y saber si realmente la medusa está o no presente. Por otra parte, este año se participó en una campaña oceanográfica que se realizó durante 20 días en toda la costa catalana, en todos los puntos a lo largo de la costa que se ven de muestreo, y de hecho aquí se pudo detectar que precisamente Pelagia noctiluca estaba presente en grandes cantidades en todos los estados, larval, juvenil y adulto, y sin embargo a la costa fue muy poco registrado. Y eso indica también que aquí los factores climatológicos están jugando un factor bastante importante. Ya, yo estoy grabando. Y lo otro que decíamos que era muy importante para nosotros a nivel de proyecto y poder también que la gente sepa lo que hay realmente, qué es lo que son las medusas, lo que está enfrentando, es poder elaborar de alguna manera protocolos. Y se han elaborado protocolos de saber qué hacer frente a la presencia de medusas, cuándo se le tiene que avisar a la gente, cuándo se pone una bandera, con qué especies es realmente importante salir de las playas y no hacer uso de ellas y con qué especies no, porque quizás no son peligrosas. Y protocolos también de actuar a la hora de picadas, que como les decía, las picadas en realidad son muy pocas especies las que las producen, va en función de la persona afectada y de la especie de medusa. Y entonces se ha estudiado también cómo funciona el tema del veneno, cómo realmente son la capacidad que tienen las células urticantes de hacer o no hacer daño, para saber realmente cómo se pueden tratar a tiempo y de manera más eficaz. Y con esto hemos logrado saber cuáles son las especies más o menos peligrosas del Mediterráneo, cómo es la picada de cada una, porque en caso de que no se vea una medusa, hay algunas que dejan una marca bastante característica que permite reconocer qué medusa podría ser la que ha provocado la picada. Y también lograr difundir un poco el tema de la prevención, tener realmente claro qué evita una picada de medusa, que al final son cosas bastante lógicas, como el tema de las cremas solares, que cumple la misma función una crema solar de factor muy alto, bien aplicada y constantemente, que la crema solar antimedusa, que es verdad que tiene un factor más importante, pero si está mal aplicada como un factor solar, que nos hace quemarnos del sol igualmente, también va a provocar una picada de medusa. O sea, todo tiene que estar bien utilizado y siguiendo las instrucciones. Y las recomendaciones que son muy importantes a la hora de una picada, y esto hemos tratado de difundirlo lo mayor posible, porque esto hace que luego no tenga tanta relevancia a la hora de ser picado. Si se actúa en el momento y de la manera adecuada, no siguiendo indicaciones que a veces se dan en otros países para otras especies, porque todas pueden actuar de manera distinta. Entonces, así como en algunas especies se recomienda, por ejemplo, poner calor, aquí eso se prohíbe absolutamente y la recomendación es frío. Entonces, si se tiene conciencia en el fondo de realmente saber dónde estamos en la zona geográfica y frente a qué especie, podemos reaccionar de una mejor manera. Y bueno, aquí una fotografía de los acuarios que se mantienen en la zona de acuarios experimentales, en el ICM
del CSIC de Barcelona, donde se realizan los cultivos biológicos. Contarles que se ha logrado cerrar el ciclo vida de 4 especies muy importantes, además de tener colaboración con otros proyectos extranjeros y de esa manera poder también compartir material de trabajo y de investigación de otras especies, y también nos ayuda a conocer un poco las que estamos enfrentando aquí. Estudios biológicos que han permitido conocer tanto como quizás cosas favorables a la ciencia que pueden aportar las medusas, y también, por otra parte, saber cómo tratarlas. Esto, una fotografía que era importante demostrar porque, como les decía, la medusa, las que son costeras, tienen una fase bentónica que está sujeta a un substrato, que es en la fase de pólipo, que son estos que pueden medir muy pocos milímetros o incluso ser microscópicos, y estos son los que están presentes durante todo el año en la costa. No los vemos, a veces hay algunas especies que sí se ven los adultos, pero claro, no vamos a la playa, por lo tanto no se detectan. Pero el tema de los pólipos sí es muy importante porque se está planteando incluso como una de las posibles causas a estas proliferaciones, porque en realidad necesitan un substrato fijo. Si pensamos en la arena es un substrato móvil donde no podrían fijarse. Pero si miramos las playas hoy en día, actualmente, cómo están, con la construcción de muelles, de puertos, estamos creando más superficies donde los pólipos puedan asentarse. Como los pólipos tienen una fase de reproducción asexual, en sí mismos pueden ampliar la colonia de pólipos, y de un pólipo pueden salir muchas medusas pequeñas. Puede generar muchas medusas en el momento en que se empieza a tener el proceso de estrobilación. Entonces eso puede generar que estemos dándole más espacio a ellas para asentarse, le estamos poniendo estructuras artificiales en el fondo, se logran asentar, y eso puede estar generando que hoy en día encontremos quizás a veces más medusas en las playas. Pero son todas posibles causas que están en estudio, y por supuesto continuar con la recogida de información y la mayor información posible para poder ampliar las bases de datos y llegar a conclusiones más concretas. Muchas gracias por vuestra atención.